Pablo, ¿verdad? Bueno, ya se fue. La pasada estaba muy interesante, muy interesante. Aquí está. 12 de febrero, ya estamos aquí. Ya dice aquí que... Sí, ya estamos conectados. Gracias por conectarse. Como siempre, buenas noches, buenas tardes o buenos días, dependiendo a la hora que se conecten, a la hora que vean los videos. Es interesante que los repasen los videos. Muchas veces no es suficiente con haber tratado el tema en una sola de las sesiones. Es interesante repasarlas, volverlas a oír. Ya no digo que las vean, pónganlas así el puro sonido mientras van manejando o mientras están haciendo otra cosa y van a recordar muchas cosas que a lo mejor en la primera pues se les pudieron haber pasado por distraerse o por estar pensando en otra cosa. Pero véanlas, ahorita vamos a ver la epístola de San Pablo a los Gálatas. Ya terminamos en el lunes antepasado, que es cuando vemos el Nuevo Testamento, terminamos de ver la segunda epístola a los Corintios, ¿verdad? Primero, hemos visto ya, primero empezamos con la epístola a los Hebreos, luego seguimos con la epístola a los Romanos, luego la primera y la segunda epístolas a los Corintios, y vamos a empezar hoy con la primera, bueno, epístola a los Gálatas. El problema es dónde están esos Gálatas, ¿sí? Porque Romanos, pues está en la iglesia que está en Roma, ¿verdad? Corintio, la iglesia que está en el puerto de Corinto, ¿verdad? Los hebreos, pues a todos los hebreos que estén regados por todo el mundo. Pero, ¿y los Gálatas? ¿De dónde son los Gálatas? Entonces aquí les tengo, vamos a ver un mapa antes de empezar. Déjenme buscarlo por aquí. Vamos a ver, ay, ya no está el mapa, se borró el mapa. Les tenía un mapa aquí yo, pero no está ya. Déjenme ver si. Tenía, pero ya no tengo. Sí, hombre, no sé qué le pasó al mapa. Les tenía aquí yo por aquí un mapa. Déjenme buscarlo. Yo aquí lo podemos Pero Gálata es un gentilicio. Sí, es un toponímico. Es ¿De una dónde? zona geográfica. Una zona. Zona geográfica. Y el problema es que no hay la zona. Ok, por eso quería ver si teníamos el mapa por aquí. Permítanme. Galacia. Permítanme. Galacia. Es que es muy interesante porque ¿se acuerdan ustedes que en Europa hay una tribu que se llama los galos? Bueno, pues resulta que era una tribu de, ¿cómo le podemos llamar? De lo que consideraban como bárbaros, ¿verdad? Déjenme buscar por aquí el mapa. Imágenes, mapa. Ah, no, pero... No, bueno, este mapa no. Este es México. Bueno, vamos a dejarlo. Resulta que había unas tribus, estamos hablando del tiempo de los romanos, el tiempo antes de Cristo. Había tribus en Europa, ¿verdad? Acuérdense los francos, que eran los que dieron origen a Francia, los godos, los visigodos, etcétera. Y había una tribu de los galos. También estaban en una parte, porque también a Francia, una parte de los primeros habitantes de Francia, aparte de los francos, eran los galos. Pero una parte de esas tribus emigró en los tiempos del Imperio Romano y se fue a lo que hoy es, pues no sé cómo decirles, Turquía. Vamos a decir, es una zona de Turquía y a esa zona se le llamaba Galacia. Y entonces eran varias ciudades que estaban en esa zona y por eso se llama a los galos. No hay ninguna ciudad que se llame Galo ni nada. Hay una zona geográfica cuyo nombre es Galacia. Hay 3 o 4 ciudades que ya Pablo las había visitado en un viaje anterior y ahora les manda cartas, ¿verdad? Y se las manda a los galos, o sea, a todas las zonas, a todas las ciudades que están en esa zona. Entonces, es lo que vamos a ver hoy.
la carta que les manda a los Gálatas. Pues vamos a empezar, como siempre, pues con la oración. Permítanme. Vamos a empezar con la oración. Les voy a pedir que se pongan en la presencia del Señor, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Síganla en sus corazones. Ven, Espíritu Criador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios. Tú el prometido del Padre, pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, que eres nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó entre los muertos, y al Espíritu Consolador, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues ya estamos. Vamos a empezar la lectura de la epístola a los Gálatas. Es una epístola, ya he subrayado algunos de los puntos más importantes para comentarlos. Les voy a pedir, en el momento que alguno de ustedes quiera hacer un comentario, una pregunta, hágala. No se espere hasta el final, porque luego se les van a olvidar y es muy necesario pues que haya intervención suya, ¿sí? Bueno, vamos a dar aquí a admitir a Alejandro que va llegando. Miren, la primera carta a los Gálatas, como casi todas o todas las cartas de Pablo, empiezan con un saludo. ¿Sí? Los saludos son importantes porque muchas veces ahí vemos quién fue el que las escribió la carta. Recuerden que San Pablo, pues, las dictaba y luego, de propia mano, pues, las ponía algunas palabras o alguna firma o ponía su nombre como una especie de forma de autentificar que esa carta es la de ellos, ¿verdad? Bueno, fíjense cómo empieza aquí. Pablo, apóstol, no por designación de los hombres, ni por mediación humana alguna, sino por Jesucristo y Dios Padre. Eso es importante. Pablo se aventó por su cuenta. O sea, Pablo no estuvo primero en Jerusalén y fue con Pedro y le pidió permiso a Pedro o le pidió permiso a los apóstoles. No, no, no. Pablo tuvo, acuérdense, el camino a Damasco, tuvo un encuentro con Jesús. ¿Sí? ¿Y qué pasa? A partir de ahí, Jesús lo llama apóstol también, lo nombra apóstol. O sea, no lo designaron apóstol el resto de los apóstoles. A diferencia, por ejemplo, de Matías. ¿Se acuerdan? Están en el cenáculo, donde fue la última cena, están escondidos, están esperando que llegue el Espíritu Santo. Y entonces Pedro dice, bueno, hace falta nombrar uno nuevo que sustituya a Judas. Y pues se ponen ellos a hablar y a meditar y a rezar y a orar al Espíritu Santo y resulta Matías como el nuevo apóstol que va a sustituir a Judas. Bueno, en el caso de Pablo no fue así. A Pablo aquí lo dice, no por designación de los hombres ni por mediación humana alguna, sino por Jesucristo y Dios Padre que le resucitó de entre los muertos. Y todos los hermanos que conmigo están a las iglesias de Galicia. Es un saludo a todos los hermanos, o sea, todos los hermanos que están con él saludan a las iglesias de Galacia. Por eso son los Gálatas. Galacia es un toponímico, es un nombre de una zona geográfica que está, vamos a llamarle, hacia el suroeste de Turquía, de la actual Turquía. Y había estado poblada por las tribus gálatas, que venían, las tribus galos, eran galos, la tribu de los galos que venían pues de Europa.
Pero antes de Cristo, en el tiempo de los romanos, yo creo que los romanos hicieron una migración para poblar esa zona y se formó las ciudades que están en Galacia. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, que se entregó a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos de este mundo perverso, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y es el saludo, ¿sí? Por eso dice aquí. Dice aquí, gracias a vosotros y paz, ¿verdad? A todos ellos. Y luego empieza pues regañando. Pablo tenía un carácter fuerte, ¿verdad? Y veía que los de Galacia se estaban extraviando. Él había pasado por ahí años antes, había formado iglesias en esas ciudades y le llegaron noticias de que se estaban desbalagando. Dice así, me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para pasaros a otro evangelio, como que se estaban cambiando, ya no estaban siguiendo el evangelio que Pablo les había predicado. No es que haya otro evangelio, sino que algunos os están turbando y quieren deformar el evangelio de Cristo. Y había gente que estaba cambiando ese evangelio, lo que había predicado Pablo lo estaban cambiando. ¿Y qué estaban cambiando? Ahorita lo vamos a ver. Estaban regresando al culto judío, a las costumbres judías. Lo vamos a ver. Esas gentes se les conoce, los que estudian la Biblia, los judaizantes. O sea, están diciendo, no, como habíamos visto ya, ¿no? Todos tienen, ustedes, si son judíos y se hacen cristianos, tienen que circuncidarse. Y ya habían dicho, cuando leímos Hechos de los Apóstoles, que no. Ya cumplir con la ley de Moisés ya pasa, ahora es la ley de Cristo. Entonces dice así, fíjense, esto lo hemos oído muchas veces en las predicaciones. Dice así, pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea maldito. Algunas Biblias dicen sea anatema, que es lo mismo. Anatema quiere decir destinado a la destrucción. Entonces, esto lo hemos oído. Cuando empiezan a oír gente que empieza a predicar cosas que no están en el evangelio, entonces ahí es cuando los que estamos defendiendo al evangelio decimos, no se dejen llevar por esas prédicas, porque dice aquí, pero aún cuando nosotros mismos o un ángel del cielo, o sea, nada de que hubo una aparición de la Virgen, del mismo Jesucristo y demás, y empieza esa aparición a platicar o a predicar cosas que van en contra de lo que había predicado Jesús, entonces cuidado. Pero aún cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Os vuelvo a repetir lo que ya tengo dicho. Si alguno os anuncia un evangelio distinto del que habéis recibido, sea maldito. ¿Qué creéis que ando buscando ahora? ¿El favor de los hombres o el de Dios? ¿Pensáis que intento agradar a los hombres? Si todavía tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Y luego viene una prueba. Porque quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de orden humano, pues yo no lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Esa es otra diferencia de Pablo con los otros apóstoles. Los demás apóstoles oyeron a Cristo, lo oyeron predicar, oyeron el evangelio que predicaba. Y dice aquí que en él, Pablo no. Él tuvo una revelación. Cuando cae del caballo, que no dice la Biblia que haya sido un caballo, cuando cae al suelo, oye la voz de Cristo, etcétera, él se va unos años a Arabia y ahí está teniendo revelaciones.
Y durante su vida tuvo revelaciones, visiones, era místico. Y entonces Jesucristo le enseña el evangelio que tiene que anunciar, que tiene que proclamar por revelación. No porque haya platicado con los otros apóstoles, ni porque haya visto la vida de Cristo o haya estado con él. Seguramente habéis oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuán encarnizadamente perseguía a la iglesia de Dios para destruirla. ¿Se recuerdan? Y cómo superaba en el judaísmo a muchos compatriotas de mi generación, aventajándoles en el celo por las tradiciones de mis antepasados. Mas cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo para que lo anunciase entre los gentiles, al punto, sin pedir consejo a hombre alguno, ni subir a Jerusalén donde los apóstoles anteriores a mí, me fui a Arabia. Lo que les dije, él no, una vez que tuvo la visión de Cristo y que Cristo se revela, ¿verdad? No va a Jerusalén, como dice aquí, a pedir permiso o consejo, ¿sí? Sino que se va a Arabia. ¿De qué parte de Arabia se supone que se fue? Los estudiosos dicen que fue a Petra. Mucha gente de ustedes han visto fotos de Petra, aquella ciudad que están talladas en las montañas, están talladas los edificios, ¿verdad? Eran los nabateos, pero esto estaba en Arabia. Me fui a Arabia, de donde volví a Damasco. Al cabo de 3 años subí a Jerusalén para conocer a Cefas. ¿Quién es Cefas? Pedro. Pedro. Cefas quiere decir Pedro en arameo. Y permanecí 15 días en su compañía. Fíjense una cosa interesante. Estuvo en Arabia, no dice qué tanto tiempo, pero ahí estuvo donde estuvo recibiendo las visiones, donde Jesús lo estuvo hablando, estaba en un desierto. Y luego vuelve a Damasco, que es la ciudad donde había llegado después de que se cayó, etc. Y ahí estuvo predicando 3 años, pero se echó muchos enemigos. Y en otra epístola va a decir cómo escapó de Damasco, lo bajaron en una canasta de las murallas de Damasco para que pudiera escapar, porque ahí ya lo andaban buscando. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para matarlo. Al cabo de 3 años de estar en Damasco, va a Jerusalén y conoce a Pedro y permanece 15 días en su compañía. Y dice, no vi a ningún otro apóstol, sino a Santiago, el hermano del Señor. Este Santiago es el Santiago que conocemos como Santiago el Menor, de los 3 parientes o 3 primos que tenía Jesús. ¿Sí? Uno era Santiago, otro era Simón, otro era Judas Tadeo, y había otro hermano que no se hizo apóstol que se llamaba José o José. Entonces, aquí al que vio, aparte de a Pedro, fue a Santiago. ¿Y por qué es importante lo que dice aquí que vio a Santiago? Porque Santiago era el apóstol encargado de la iglesia de Jerusalén, el obispo, por así decirle, de Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué no Pedro, obispo de Jerusalén? Porque él estaba predicando alrededor de Jerusalén, en todas las ciudades que había en esa zona. Pedro andaba de predicador. Entonces el que estaba de planta en Jerusalén era Santiago. Y Dios es testigo que esto os escribo y no es mentira. Más tarde me fui a las regiones de Siria y Cilicia. Voy a regresar aquí tantito. Aquí hay una nota, déjame ver, aquí, hermano del Señor. Fíjense lo que dice aquí en Espérenme. Otros traducen fuera de Santiago, o sea, vieron a todos, vio a Santiago, suponiendo que este Santiago se identifica como el hijo de Alfeo. ¿Sí? O sea, ven, no es hijo, no es hermano de Jesús, el hermano del Señor, pero realmente era primo. Alfeo, cuando vimos los evangelios, vimos que Alfeo, ¿sí? era hermano de la Virgen María. Y tenía 3 hijos.
y esos 3 hijos. Y este Alfeo estaba casado con la que dice la Biblia, los evangelios, dice la otra María, ¿sí? La cuñada, era cuñada de la Virgen. Este Alfeo se cree que era hermano de la Santísima Virgen María. Entonces, estos muchachos, bueno, estos apóstoles, Simón, Santiago, Judas, Tadeo y José, eran los primos del Señor, ¿sí? Y uno de ellos estaba encargado de esta iglesia, de la iglesia que había en Jerusalén, era el apóstol y obispo. Bueno, Santiago, el hermano del Señor. Ya saben que no es hermano carnal del Señor. Más tarde me fui a las regiones de Siria y Cilicia. Las iglesias de Cristo en Judea, o sea, donde está alrededor de Jerusalén, no me conocían personalmente. Por eso se fue a Siria y Cilicia. Solamente habían oído decir, el que antes nos perseguía ahora anuncia la buena nueva de la fe, que entonces quería destruir, y alababan a Dios por mi causa. Pero él, como había mala fama, él tenía mala fama en esa zona, mejor se fue a las regiones de Siria y Cilicia a predicar la buena nueva. Luego, al cabo de 14 años, subí nuevamente a Jerusalén. O sea, durante 14 años anduvo predicando en esa zona. Todas las zonas que están fuera del área de Judea, fuera del área de Jerusalén. Y durante 14 años estuvo predicando. Hizo muchos viajes. Yo les iba a enseñar el mapa, pero tuvo viajes que visitaba y se quedaba a veces años en cada una de las ciudades. Fundaba la iglesia, nombraba presbíteros, sacerdotes, nombraba diáconos y nombraba episcopos, o sea, obispos. Y así dejaba la iglesia e iba a otra ciudad. Y luego les mandaba las epístolas, las cartas. Bueno, luego al cabo de 14 años subí nuevamente a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo también a Tito. Son discípulos de Pablo. Subí movido por una revelación. Ahí les expuse a los notables en privado el evangelio que proclamo entre los gentiles, o sea, entre los no judíos, para ver si corría o había corrido en vano. O sea, fue decir, mira, esto es lo que estoy predicando. Pues bien, ni siquiera Tito, que estaba conmigo, con ser griego, fue obligado a circuncidarse, que era lo que originalmente querían hacer, que todos tenían que circuncidarse. Si querían ser cristianos, tenían que cumplir también con las tradiciones judías, pero ya no. Y eso que hubo intrusos, falsos hermanos, que se infiltraron solapadamente para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, con el fin de reducirnos a esclavitud. Eran los judaizantes. Sin embargo, ni por un instante cedimos a sus requerimientos, sometiéndonos, pues queríamos salvaguardar para nosotros la verdad del Evangelio. Los que eran tenidos por notables, no importa lo que fuesen, pues Dios no mira la condición de los hombres, bien en todo caso los notables, nada nuevo me impusieron. ¿Quiénes son los notables? Pues los apóstoles más importantes, entre ellos Juan, Santiago, por supuesto Pedro. Antes bien, al comprobar que me había sido confiada la evangelización de los incircuncisos, al igual que a Pedro la de los circuncisos, pues el que actuó en Pedro para hacer de él un apóstol de los circuncisos, actuó también en mí para hacerme apóstol de los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido concedida, Santiago, Cefas y Juan, los que les dije yo, que eran considerados como columnas, o sea, los que sostenían a la iglesia, nos tendieron la mano en señal de comunión a mí y Bernabé, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los circuncisos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, cosa que he procurado cumplir. Entonces, en sus viajes van a ver ustedes que Pablo siempre hace colectas para podérselos mandar a los pobres allá en Jerusalén. Pero cuando vino Cefas a Antioquía, entonces ya Pablo se va a Antioquía. Dice aquí Pedro y Pablo en Antioquía.
Pero cuando vino Cefas a Antioquía, me enfadé con él porque su actitud era censurable. Ok, vamos a parar aquí tantito. Muchos obispos, cardenales y obispos están enojados con el Papa Francisco. ¿Sí? Y dice, es que está predicando o está haciendo cosas que están, según ellos, en contra del Evangelio, porque quiere que se le dé, voy a decir, la bendición a las parejas de homosexuales, por ejemplo, un ejemplo. Entonces dicen estos, así como Pablo regañó a Pedro, así tenemos nosotros, que somos sucesores de los apóstoles, regañar a Francisco. Tenemos no solamente el derecho, sino la obligación de decirle a Francisco, oye, estás equivocado. Y ponen como ejemplo esto que vamos a leer ahorita. ¿Sí? A ver. Adelante, ya sabía Mira, yo. Yo ya leí la fiducia súplicas. Así es. Inclusive leí la anterior que él mismo aprobó Ajá. 2 años antes, cuando estaba el cardenal Ladaria. Ajá. Y textualmente, la del cardenal Ladaria, que fue aprobada por el Papa, Ajá. dice lo contrario de lo que dice fiducia súplicas. Sí. Ahora, entonces, permíteme, entonces, no son unos cuantos, son cientos de miles de sacerdotes, okay. Sí, cientos de Obispos. inclusive de cardenales y obispos. Bueno, no son cientos de cardenales, pero sí cientos de obispos. O sea, no puede haber un grupo tan grande okay. que esté equivocado. Y no creo no pienso que están regañando al Papa. Le están diciendo que está mal. Bueno, lo están censurando, como dice aquí, su actitud censurable. Entonces me incluyes, aunque soy un laico muy corriente. Sí, no se vale eso, no se vale. Porque estoy de acuerdo. Porque una cosa es la bendición a una persona que tiene esas características y otra es la bendición a la pareja. Estoy totalmente de acuerdo. Por eso, pero ¿en qué se apoyan? En este ejemplo de cómo Pablo fue y censura a Pedro y le dice, lo que estás haciendo está mal, Pedro. ¿Sí? Claro, aquí estamos hablando de que, como los dos eran apóstoles, haz de cuenta que ahorita un obispo censura a Pedro, que en este caso a Francisco, que también es obispo de Roma. Entonces, es lo mismo, dice, tenemos el derecho a hacerlo y ahí está el ejemplo con Pablo y Pedro. Y se basan en esta parte de la carta a los Gálatas, para decir, ya ven, un obispo puede censurar al obispo de Roma. ¿Por qué? Porque si está mal, tenemos la obligación de hacerlo, punto. Y lo vamos a leer ahorita. Una más. Sí. El Santo Padre, solamente tenemos que respetarlo cuando habla ex cátedra. Así es. Cuando no habla ex cátedra, nosotros, cualquier laico, cualquier religioso, cualquier sacerdote, puede seguir o no seguir lo que está diciendo, porque son sus opiniones. Bueno, son sus opiniones. A mí me gustó mucho la carta que la tengo cuando Benedicto XVI tomó posesión y dijo, a partir de hoy yo ya no tengo opiniones. Mis opiniones son las opiniones de la tradición y las opiniones del Evangelio. Y aquí lo que yo oigo desde hace los años que lleva, son muchas de sus opiniones. Y como son sus opiniones, bueno, pues no quiere decir que son dogmas de fe. Ahí te va. La iglesia enseña, es el magisterio de la iglesia, tomando como base los evangelios de Cristo y la tradición apostólica, la iglesia enseña. Y sus enseñanzas se llama magisterio de la iglesia. Hay 2 tipos de magisterio de la iglesia, el magisterio ordinario y el extraordinario. El magisterio extraordinario es cuando el Papa
habla ex cátedra y hace en forma solemne un llamamiento o un documento en el cual dice, esto es así y así es como se tiene que creer y estamos obligados, si queremos considerarnos miembros de la Iglesia Católica, a cumplirlo. Cuando habla en magisterio extraordinario. El último magisterio extraordinario que yo me acuerde fue Juan Pablo II, cuando dijo que las mujeres no pueden ser sacerdotes, que la iglesia no tiene la posibilidad o la potestad de nombrar sacerdotes a mujeres siguiendo el ejemplo de Jesús, que teniendo entre sus seguidores mujeres, aparte de su mamá, su madre, tenía a esta María, ¿cómo se llama? Dios, se me fue, Magdalena, no la nombró apóstol. Entonces, siguiendo el ejemplo del Señor Jesús de no nombrar a mujeres como apóstoles, la iglesia no tiene la potestad para nombrar a las mujeres como sacerdotes. Ok, es el último magisterio extraordinario que recuerdo y está en un documento que tú lo lees y tiene una solemnidad y hay una palabra clave para saber si es magisterio extraordinario. Debe de decir, como una definitiva. Esto es una cosa ya definitiva. O sea, ya no hay más. En cambio, hay otro magisterio que se llama el magisterio ordinario. ¿Sí? Ese magisterio, si el papa o algún papa puede estar enseñando algo, que a lo mejor haya error en lo que está enseñando, mañana viene un nuevo papa y lo corrige y no pasa nada. Y no pasa nada. De acuerdo. Entonces, todo lo que pudiera estar ahorita equivocado el Papa Francisco o confuso, yo no diría equivocado, yo diría confuso, porque es muy ambiguo sus cosas, ¿sí? Entonces puede venir mañana, Dios quiera, un nuevo Papa y pone las cosas claras, porque ese es magisterio ordinario. Inclusive... Yo pienso que a lo mejor no tanto él, yo creo que tiene un buen número de asesores que a lo mejor van por ese camino. Pero lo malo es que hemos visto que los asesores que está contratando o que está nombrando, como el de el último, el Tucho, no sé qué, Tucho Fernández, sí, pues no están tan bien que digamos con sus enseñanzas, ¿verdad? En fin, pero mañana o pasado, Dios quiera, nos mandan un nuevo papa y ese papa tiene la potestad de corregir todo eso. ¿Qué es lo que vamos? Completamente de acuerdo. ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita en este ejemplo? Dice así. Quisiera agregar algo de mi cosecha. Sí. Yo creo que cuando un papa ha hablado ex cátedra, lo hace inspirado por el Espíritu Santo. Y tenemos la seguridad que no se equivoca por el Espíritu Santo. Tenemos la seguridad de que no se equivoca. Por lo tanto, por ende, ¿verdad? Así es. Completamente de acuerdo con eso. Qué bueno que estamos en la misma. Okay. Sí, no, pero cuando vino Cefas, o sea, Pedro, a Antioquía, Pablo estaba en Antioquía, me enfrenté a él porque su actitud era censurable. Resulta que antes que llegáramos, resulta que antes de que llegaran algunos de parte de Santiago, o sea, de Santiago que estaba en Jerusalén, el obispo de Jerusalén, comía en compañía de los gentiles, pero una vez que aquellos llegaron, empezó a evitarlos y apartarse de ellos por miedo a los circuncisos. ¿Qué está pasando aquí? Había en Jerusalén un grupo de seguidores de la iglesia que se llamaban judaizantes, querían que se respetara toda la tradición judía. Y entonces Pedro les tenía un poquito de temor. Entonces cuando llegan de parte de Santiago, o sea, desde Jerusalén, algunas personas, empieza a separarse de los no judíos, de los gentiles. Antes comía con ellos, pero ahora ya no. ¿Y por qué ya no comía con ellos? Porque una de las costumbres de los judíos era que ellos no entraban en casas de los gentiles, ¿sí? Que eso ya se había visto cuando vimos Hechos de los Apóstoles, sí, vimos cómo Pedro tuvo una visión y el Señor le dijo que podía comer de todo y entonces Pedro dijo que
y aquello de que no se podía entrar a la casa de los gentiles ya quedaba abolido. Pero ahora resulta que por miedo a los que llegan de Jerusalén, ahora ya no quiere comer ni entrar a las casas de los gentiles. Y los demás judíos disimularon como él. O sea, los que estaban con Pedro también lo hicieron lo mismo, lo siguieron disimulando. Hasta el punto que el mismo Bernabé se vio arrastrado a la simulación. O sea, empezaron a separarse de los no judíos, simulando, ¿verdad? Como que estaban de acuerdo con lo que decían los de Jerusalén, los judaizantes. Pero en cuanto vi que no procedían rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Cefas en presencia de todos: si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿cómo fuerzas a los gentiles a que vivan como judíos? Y los regaña. Oye, pues ahora me sales con que vives aquí, no te juntas con los gentiles, pues tú estás viviendo como gentil, comes de todo y haces todo, ¿verdad? Y ahora me dices que no. Entonces le está llamando la atención. Nosotros somos judíos de nacimiento y no gentiles pecadores. Y luego hay un tema interesante. A pesar de todo, conscientes de que el hombre no se justifica por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús. Tratamos así de conseguir la justificación por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Pues por las obras de la ley nadie será justificado. Y aquí hay algo interesante. Fíjense, siempre habla de las obras de la ley, ¿sí? No de las obras de misericordia. ¿Cuáles son las obras de la ley? Pues las obras de la ley judía, que son 613 mandamientos que los judíos tienen que cumplir para salvarse, ¿sí? Entonces, nosotros, dice aquí que el hombre no se justifica por las obras de la ley, estamos de acuerdo, sino por la fe en Jesucristo. Pero eso no quiere decir que no tengamos que hacer también obras, pero no estas obras, sino obras de misericordia. Porque al final, también lo dice la Sagrada Escritura, y sobre todo en el libro del Apocalipsis, seremos juzgados por nuestras obras. Pero no las obras de la ley, sino las obras de misericordia con el prójimo, ¿sí? Ahora bien, si buscando nuestra justificación en Cristo resulta que también nosotros somos pecadores, ¿está Cristo al servicio del pecado? De ningún modo. Pues si vuelvo a edificar lo que una vez destruí, a mí mismo me declaro transgresor. En efecto, yo por la ley he muerto a la ley. Ya no tienen que cumplir la ley de Moisés, a fin de vivir para Dios. Ahora estoy crucificado con Cristo. Yo ya no vivo por Cristo, Cristo vive en mí. O sea, la ley que muere es la ley de los 613 mandamientos, no nos confundamos. La ley de lo que nos dio Dios en el Horeb, los 10 mandamientos, esos siguen vigentes desde ahorita hasta el fin del mundo. Son la ley judía de los 613 mandamientos. Ya no se tienen que cumplir para salvarse. A eso se refiere aquí. Oye, es muy conocido esto que acabas de leer, de yo ya no vivo, pero Cristo vive en mí. Ese es un... Desde aquí, mira, ahora estoy crucificado con Cristo. Yo ya no vivo, pero Cristo vive en mí. Todavía vivo en la carne, pero mi vida está afianzada en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. No quiero anular la gracia de Dios, pues si por la ley se obtuviera la justicia, Cristo habría muerto en vano. Si nos salváramos porque cumplimos los 613 mandamientos de la ley judía, entonces no tendría caso que hubiera Cristo venido y muerto por nosotros, es lo que dice aquí. Bueno, seguimos razonamiento. Dice que Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado? Después de que ante vuestros ojos ha sido presentado Jesucristo crucificado. O sea, les volvieron a predicar un evangelio diferente.
que hay que cumplir la ley judía, los 613 mandamientos. Hay que seguir las tradiciones judías. Quiero que me respondáis a una sola cosa. ¿Habéis recibido el Espíritu por las obras de la ley o por creer en la predicación? Pues la recibieron por la predicación, ¿verdad? Tan insensatos sois, resulta que comenzasteis por el Espíritu y terminasteis ahora en la carne. ¿Habéis pasado en vano por tales experiencias? Pues bien, en vano sería. El que os otorga el Espíritu y obra milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por creer en la predicación? Acuérdense que Pablo más adelante va a decir que la fe viene por la predicación. Así Abraham creyó en Dios y le fue reputado como justicia. Justicia es equivalente a santidad. Entonces, tened bien presente que los hijos de Abraham son los que creen. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, o sea, también a los gentiles que no siguen las obras de la ley judía, anunció con antelación a Abraham esta buena nueva. En ti serán bendecidas todas las naciones. Así pues, los que creen son bendecidos con Abraham el creyente. Porque todos los que viven de las obras de la ley incurren en maldición. O sea, esa ya no hay que seguirlas. Así dice la Escritura. Maldito quien no practique fielmente todos los preceptos escritos en el libro de la ley. Esta maldición que acabamos de ver aquí. Espérame. Aquí algo pasó. Aquí está. Espérame. La Escritura del Antiguo Testamento obligaba a los judíos a cumplir las 613 mandamientos, porque dice así: todos los que viven de las obras de la ley incurren en maldición. Así dice la Escritura. Quien no practique fielmente todos los preceptos escritos en el libro de la ley es maldito. O sea, había que cumplir todos los preceptos escritos en el libro de la ley, todos. Y entonces, ¿qué pasa? Pues era muy difícil que un judío cumpliera tanto mandamiento. Por eso dice Jesús: los vengo a rescatar del peso de la ley, ¿verdad? Bueno. Luego dice, y que la ley no justifica a nadie ante Dios, es cosa evidente, pues dice la Escritura, el justo vivirá por la fe. Además, la ley no puede proceder de la fe, pues dice, quien practique sus preceptos vivirá por ellos. Cristo nos rescató de la maldición de la ley. Ojo, Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose él mismo maldición por nosotros. Pues dice la Escritura, maldito quien cuelga de un madero. Y eso fue así para que la bendición de Abraham llegara a los gentiles a través de Cristo Jesús y para que por la fe recibiéramos el espíritu de la promesa. Hermanos, voy a explicarme en términos humanos. Ya sabéis que entre los hombres nadie anula ni añade nada a un testamento hecho en regla. Pues bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice a los descendientes, ¿verdad? Dice a su descendencia, como si fueran muchos, sino a uno solo, a tu descendencia, es decir, a Cristo. Yo pienso que un testamento hecho por Dios en toda regla no puede ser anulado por la ley, que llega 430 años más tarde. En ese caso, la promesa quedaría anulada. Pues si la herencia dependiera de la ley, ya no procedería de la promesa. Sin embargo, Dios otorgó a Abraham su favor en forma de promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Entonces dice, sí, bueno, si vienes a rescatarnos de la ley, entonces ¿para qué sirve la ley? Dice, fue añadida para poner de manifiesto las transgresiones hasta que llegase la descendencia depositaria de la promesa. O sea, la ley fue por mientras, hasta que llegara la descendencia, o sea, Cristo, depositaria de la promesa. Antes de que llegara la fe, estábamos encerrados bajo la vigilancia de la ley. La ley fue previa. Después ya viene la promesa. Llega Jesús. En espera de la fe que debía manifestarse. De manera que la ley fue nuestro pedagogo hasta la llegada de Cristo. A partir de aquí, somos justificados por la fe. O sea, la ley sirvió
pero hasta que llegó Cristo. Y a partir de que llegó Cristo, ya no se requiere esta ley, los 613 mandamientos. Mas una vez llegada la fe, ya no estamos a merced del pedagogo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Los que os habéis bautizado en Cristo, os habéis revestido de Cristo, de modo que ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo. Y si sois de Cristo, ya sois descendencia de Abraham, heredero según la promesa. Pienso yo que el heredero, mientras es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Suele estar a cargo de tutores y administradores hasta el tiempo fijado por el padre. De igual manera, también nosotros, mientras éramos menores de edad, vivíamos esclavizados a los elementos del mundo. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo el régimen de la ley, para rescatar a los que se hallaban sometidos a ella y para que recibiéramos la condición de hijos. Estamos hablando de nuevo, les insisto, no la ley de los 10 mandamientos, sino la ley de la tradición judía. Y dado que sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama Abba, Padre. De modo que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también heredero por voluntad de Dios. En otro tiempo, cuando no conocíais a Dios, servíais a los que en realidad no son dioses. Mas ahora que habéis conocido a Dios, o mejor que Él os ha conocido, ¿cómo volvéis a someteros a esos elementos sin fuerza ni valor, a los cuales queréis servir de nuevo? O sea, se estaban alejando los Gálatas y se estaban haciendo también de nuevo, adorar de nuevo a ídolos. Celebráis la llegada de ciertos días, meses, estaciones y años. También tenían fiestas diferentes a las fiestas cristianas. Me da miedo pensar que mis desvelos por vosotros puedan haber sido inútiles. Haced como yo, puesto que yo me hice como vosotros. Recuerdo que no me hiciste ningún agravio. Ya sabéis que una enfermedad me proporcionó la ocasión de evangelizaros por primera vez. O sea, se enfermó de algo y se tuvo que quedar ahí en Galacia. Pues bien, a pesar del trastorno que suponía para vosotros mi condición física, no me mostrasteis desprecio ni repulsa, más bien me recibisteis como un mensajero de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde están ahora los parabienes que os dabais? Pues soy testigo de que os hubierais arrancado los ojos de haber sido posible para dármelos. ¿Pensáis que me he vuelto enemigo vuestro por deciros la verdad? Ese interés que algunos tienen por vosotros no es sano. Quieren sin duda alejaros de mí para que os intereséis por ellos. Pues bien, está ser objeto de interés para el bien, pero siempre y no solo cuando yo estoy entre vosotros. Hijitos míos, por vosotros sufro de nuevos dolores de parto, hasta ver a Cristo formado en vosotros. Quisiera hallarme ahora en medio de vosotros para poder acomodar el tono de mi voz, pues no sé cómo habérmelas con vosotros. Vosotros los que queréis estar sometidos a la ley, o sea, los que quieren regresar a la ley judía, decidme una cosa. ¿No habéis oído lo que dice la ley? A ver, ahí hay un sonido en el fondo. Bájenle o cuelguen los micrófonos, por favor. Está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. ¿Se acuerdan? Pues bien, el de la esclava nació según la naturaleza, el de la libre, en cambio, en virtud de la promesa. Y aquí se percibe un sentido alegórico. Estas mujeres representan 2 alianzas. La primera, la del monte Sinaí, está simbolizada por Agar, madre de los esclavos. Pues el monte Sinaí está en Arabia. Y corresponde a Jerusalén, y corresponde a la Jerusalén actual, que es esclava, lo mismo que sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba, que es libre, es nuestra madre, pues dice la Escritura: regocíjate estéril, la que no dabas hijos. Rompe en gritos de júbilo la que no conocía los dolores de parto, que más son los hijos de la abandonada que los de la casada.
Y vosotros, hermanos, a la manera de Isaac, sois hijos de la promesa. Pues así como entonces el nacido según la naturaleza perseguía al nacido según el espíritu, así ocurre también ahora. ¿Y qué dice la escritura? Despide a la esclava y a su hijo, que no heredará el hijo de la esclava junto con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Para ser libres nos ha liberado Cristo. Manteneos pues firmes y no os dejéis oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. Soy yo, Pablo, quien os lo dice. Si os circuncidáis, Cristo no os aprovechará en nada. Os declaro de nuevo que todo hombre que se circuncida queda obligado a practicar toda la ley. A ver. Dice aquí, os declaro de nuevo que todo hombre que se circuncida queda obligado a practicar toda la ley. O sea, el que se circuncida ahora prefirió la circuncisión a Cristo, ahora tiene que cumplir toda la ley judía. Todos cuanto buscáis la justicia en la ley, habéis roto con Cristo, habéis caído en desgracia. Nosotros, en cambio, esperamos la justicia anhelada por medio del Espíritu de la fe. Porque si pertenecemos a Cristo Jesús, ni la circuncisión ni la incircuncisión tiene eficacia, sino la fe que actúa por la caridad. Bueno, déjenme ver aquí también. Ok. Libertad y caridad. Vamos a brincar aquí un poquito. Vosotros, hermanos, habéis sido llamados a la libertad, pero no toméis de esa libertad pretexto para la carne. Antes, al contrario, servíos unos a otros por amor. Pues toda la ley alcanza su plenitud en este solo precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ya no tenemos la ley judía, pero tenemos que amar al prójimo. Dice aquí, no toméis esa libertad de la ley judía pretexto para la carne. Antes, al contrario, servíos unos a otros por amor. Pues toda la ley alcanza su plenitud en este solo precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuidado, pues si andáis mordiéndoos y devorándoos unos a otros, vais a acabar destruyéndoos mutuamente. Os digo, pues, que procedáis según el Espíritu, sin dar vía libre a las meras apetencias humanas de la carne. Pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu y el Espíritu contrarias a la carne, y son tan opuestas entre sí que no hacéis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, ya no estás bajo la ley. A ver, por favor apaguen los micrófonos. Ahora bien, esto es importante. ¿Los puedes apagar, no, Fernando? ¿No puedes tú apagarlos desde ahí? Pues no sé dónde aplanarle porque tengo aquí tantas cosas abiertas. Ahora apaguen ustedes. Dice bien, fíjense aquí lo que va a decir. Ahora bien, las obras de la carne son bien conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordias, celos, iras, ambiciones, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes. A ver. Aquí está hablando de todo lo que hace mal, todas las obras de la carne. La carne te lleva a hacer todo esto, la debilidad de la carne. En cambio, los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia y dominio de sí. Permíteme tantito. En algún lugar está aquí lo de apagar los micrófonos, pero no lo encuentro. ¿Dónde está eso? La verdad no lo sé porque tú eres el que tiene ese control desde allá. A ver, aquí voy a buscarlo aquí. Voy a tener que silenciar. A ver, silenciar. Ya.
Bueno, ya están calladitos. Vamos a seguirle. Estamos hablando de aquí. Bueno, nos está diciendo que las obras del Espíritu son las que tenemos que cultivar nosotros. Si nos dejamos llegar por la carne, vamos a tener todo esto que está aquí. Fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, ambición, divisiones, distensiones, rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes. Si nos dejamos llevar por la carne. En cambio, los frutos del Espíritu, si nos dejamos llevar por el Espíritu, cambiamos. Y las obras que se van a manifestar en nosotros son amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia y dominio de sí. No hay ley que condene tales cosas. Además, Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y apetencias. Además, los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y apetencias. Si vivimos por el Espíritu, sigamos también al Espíritu. No seamos vanidosos, provocándonos los unos a los otros y envidiándonos mutuamente. Bueno, se nos está viniendo el tiempo encima. Vamos a tener que dejarlo por aquí, en Gálatas 6. Déjenme apuntarlo. Quiero oír algún comentario que tengan, alguna cosa que quisieran ustedes decir. ¿Un comentario? No, nada más simplemente que está muy claro. Creo que Pablo escribe y las cartas son muy claritas, no hay vuelta de hoja para dónde hacerse, ¿verdad? Es lo que Sí. quería De vez en cuando sí aparecen cosas que requieren explicación. Estos señores Gálatas, Pablo les había predicado el evangelio de Cristo y se había ido de ahí y empiezan a llegarle noticias. Noticias de que no nada más es muy claro, es muy definitivo en muchos aspectos. Así es. No, y los de Galacia se estaban yendo por dos. Unos estaban yendo, regresando a la ley judía, y otros se estaban volviendo a ser idólatras. Y eso a Pablo dice, oye, todo lo que yo he hecho por ustedes y las predicaciones que les he dado, ¿cómo ustedes están abandonando el evangelio que les prediqué? Había gente que estaba de nuevo yéndose, sobre todo los no judíos, se estaban yendo de nuevo a la idolatría, los no judíos. Y los que habían sido de origen judío estaban volviendo a cumplir con la ley judía en vez de seguir firmes en las enseñanzas del evangelio. Por eso les manda esta carta, ¿verdad? Y les dice, oye, todo lo que yo vine y prediqué, ¿lo están olvidando? Eso es importante. Pero no, más bien, ¿no estará pasando exactamente lo mismo ahorita? Bajo las circunstancias del mundo que estamos viviendo ahorita, que a lo mejor es de mamá, de nuestra mamá, nuestros papás, y lo que nos enseñaron, sobre todo los que somos de esta generación, y lo que nos enseñaron en la escuela. Ahora sí hay grupos muy fuertes que se han ido separando porque pues se están yendo por su propio evangelio, el propio evangelio que están escribiendo cada uno de ellos. Ya no el evangelio de Cristo. Mira, así como los hombres vivimos en una constante lucha, o sea, toda la historia, desde el punto de vista nuestro como cristianos, creyentes, es una guerra constante entre el bien y el mal. La iglesia igual. La iglesia está luchando constantemente, en la iglesia hay una lucha constante entre el bien y el mal. Entonces, esto que se vio hace 2000 años, se está viendo ahorita. Y durante toda la historia de la iglesia siempre hubo grupos, ¿verdad?, que atacaban a la iglesia. O personas, no solamente grupos, que predicaban en contra de lo que es el evangelio de Cristo. Y aquí puede estar sucediendo lo mismo. Lo que pasa es que en aquel tiempo era muy visible eso. Gente
que era judía, se había hecho cristiano y quería seguir cumpliendo con las leyes judías, las 613 mandamientos. Y Pablo le dice, oye, Cristo vino a rescatarnos de esa ley. Ahora es la fe lo que nos salva. Y seguimos teniendo la necesidad de obras, pero las obras lo que hacen es poner de manifiesto nuestra fe, y son obras de misericordia, es otro tipo de obras, ¿verdad? Por otro lado, los que habían sido llamados por hechos cristianos y no eran judíos, eran de los gentiles, muchos de ellos estaban volviendo o conservando sus costumbres de idolatría y de celebrar festivales y demás. Y acuérdense que en aquel tiempo, una de las cosas que había en la cultura era que, por ejemplo, a los emperadores romanos se les consideraba dioses, ¿verdad? Entonces había gente no judía, pero que había sido llamada a ser cristiana, predicándole el evangelio, y había sido bautizada y todo, que seguía otorgándole ciertas honores o adoración al emperador, que lo creían como un dios, ¿verdad? Después vendrán las persecuciones, donde los emperadores romanos adoras y le rindes culto al emperador o te crucifican. Ya vendrán las persecuciones. Todavía no estaban siendo perseguidos los cristianos, pero había algunos que seguían rindiéndole culto al emperador, siendo que ya no deberían de hacerlo porque ya eran cristianos, ¿verdad? Entonces, ese es el objeto de esta carta, llamarle la atención a todos los de las ciudades que están en esa zona que se llama Galacia. Bueno, pues miren, ya con esto yo les voy a recordar, por favor, pues vean los videos, están grabados. Sí. Si en esta primera llamada no le entendieron, pues vuélvanlo a ver y pregunten en la siguiente clase, ¿sí? Claro. Nosotros estamos ahorita en el Nuevo Testamento. El próximo lunes nos toca ver Nuevo Testamento, ¿sí? El Nuevo Testamento. No, Antiguo Testamento. Perdóname, ahorita estamos en el Nuevo Testamento y el próximo lunes nos toca Antiguo Testamento. Estamos viendo el libro de los Reyes, el segundo libro. Ahí estamos viendo la historia de Salomón y la historia del hijo de Salomón, Roboam, que Dios quiso castigar a Salomón, pero le dijo, porque Salomón, igual que aquí, que los Gálatas, empezó a adorar también ídolos, porque sus mujeres que eran extranjeras le pedían que les construyera templos a sus ídolos. Él también siguió, les construía templos y participaba en los servicios de los ídolos. Entonces Dios lo castiga y le dice, pero no te voy a castigar ahorita, sino cuando tu hijo sea el rey, en ese tiempo te voy a castigar. ¿Y cómo lo castiga? Separa el reino en dos, ¿sí? Son 12 tribus, bueno, 10 tribus se van por un lado y 2 tribus se van por otro. El hijo de Salomón, Roboam, se queda con 2 tribus. A veces se habla de una sola tribu, pero al final vamos a ver que aunque le dieron una sola tribu, al rato otra tribu se le juntó, los benjaminitas. Entonces eran los de la tribu de Judá y los benjaminitas. Y por el otro lado, las otras 10 tribus que se separan y forman el reino de Israel. Y entonces el reino está dividido, el reino de Israel y el reino de Judá. Y es lo que estamos viendo y vamos a ver qué sucede a raíz de esa separación, ¿verdad? Y vamos a ver, ya viene más adelante, pues cuando vienen los de Nínive, toman el norte y pues sacan a todos sus habitantes, se los llevan a otro país, ¿verdad? Y luego vienen los de Babilonia, atacan el sur, o sea, el reino de Judá, Jerusalén, y también se llevan a todos, ¿verdad? Y queda vacío, ¿verdad? Y ahí vamos a ver lo que va a pasar. Bueno, eso lo vamos a ver en la próxima clase. Mientras yo les agradezco que se hayan conectado, los invito a volver a ver las grabaciones y a todos les deseo paz y bien. Muchas gracias, buenas noches.